Secretaría de Educación Pública, Tecnológico Nacional de México. Taller de Investigación 1. Tema 2. Estructura del protocolo, parte 1. Planteamiento y delimitación del problema de investigación. El planteamiento del problema describe una situación en cuestión que debe de ser resuelta. Es el punto de partida que da el enfoque y se obliga a centrarse en algo concreto. Para identificar el problema es necesario considerar el contexto, los antecedentes, la especificidad y la relevancia de la investigación. El planteamiento del problema es una situación que no se conoce. Muy importante es comprender que el problema de investigación no es lo mismo que una problemática de investigación, toda vez que un problema de investigación no necesariamente tiene que ser algo malo o una situación conflictiva, o sea, una problemática, sino el poder dar respuesta a una interrogante, el poder responder a una pregunta de algo que no se conoce y que mediante la investigación nos permitirá conocer. Como ya mencionamos anteriormente, un problema de investigación es el poder dar respuesta a una pregunta, que en un protocolo de investigación, aplicando los pasos del método científico, podemos responder. Pongamos un ejemplo. Una persona que se cuestiona sobre ¿el día de mañana va a llover? Esta es una situación que no se conoce, pero que se puede conocer. No es algo malo o una situación conflictiva, pero sí puede ser un problema de investigación. Si esta misma persona se cuestionase sobre cómo disminuir los índices de desempleo en México, en esta ocasión, sí es una situación conflictiva, es algo que afecta a la población, por lo tanto, una problemática, que puede ser un problema de investigación. Al igual que la pregunta anterior, esta es una situación desconocida, pero que se puede conocer. Por lo tanto, en ambos casos son un problema de investigación, una situación desconocida que se puede conocer mediante la aplicación de los pasos del método científico. La delimitación del problema forma parte del planteamiento del problema. Es la parte preliminar de la investigación, en la que se realiza un recorte o un enfoque del tema a investigar, de manera tal que se debe de abordar en aspectos específicos y evitar las aproximaciones panorámicas, generales y demasiado abarcativas, ya que resultarían ambiguas o imposibles de llevarse a cabo en términos prácticos. El planteamiento del problema, para su desarrollo es importante tomar en cuenta lo siguiente. Primero que nada, identificar el problema. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dando respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la relevancia del problema? Una vez que respondas a estas interrogantes, se deberá relacionar el problema dentro de un contexto amplio. Para ello, debemos responder las siguientes interrogantes. ¿Qué, cuándo, dónde y por qué surge la problemática? Asimismo, una vez que dimos respuesta a esas interrogantes, pasaremos al siguiente punto. Presentar la información importante en relación al tema. ¿De qué manera? Dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué podría pasar si todo continuara así? Una vez que respondas estas interrogantes, procederás a redactar un texto coherente y concordante. Dentro de los consejos para la redacción del planteamiento del problema, se pueden sugerir los siguientes. 1. Revisión de la literatura, es decir, investigar sobre el problema identificado de manera general, para posteriormente realizar a mayor profundidad una investigación durante el desarrollo del protocolo de investigación. Como punto número 2,
da respuesta a las preguntas que se deben formular para la redacción del planteamiento del problema. Esto deberá realizarse de manera aislada, pregunta por pregunta. Una vez que se dé respuesta a estas preguntas de manera aislada, se conformarán párrafos coherentes y concordantes, bien cohesionados. Como punto número 4, los párrafos que se conformen derivada de estas respuestas no deberán exceder de 5 renglones. Posteriormente, se iniciará la redacción del planteamiento del problema. Para ello, comenzarás hablando de la problemática de manera general, es decir, una situación mundial, lo que está fuera del continente del investigador o de donde se identifique el problema. Se deberán plasmar datos estadísticos, organizaciones mundiales, etc. Esto deberá conformarse dentro de los 2 primeros párrafos de la redacción. Posteriormente, los 2 siguientes párrafos, es decir, el párrafo 3 y párrafo 4, deberá continuar hablándose del problema a nivel continente o de donde se identifique el problema. No del lugar específico del problema, sino de cómo se ha dado la problemática que se pretende investigar en los demás países que conforman el continente donde se encuentra la identificación del problema. Para ello deberás colocar datos estadísticos, datos de organizaciones regionales, entre otros. Como siguiente punto, en el párrafo 5 y 6, deberás redactar cómo se aprecia la problemática refiriéndote al país en donde se está realizando el estudio de investigación. Posteriormente, en los siguientes 2 párrafos, el 7 y el 8, redactarás y describirás cómo se aprecia el problema desde el punto de vista local, es decir, donde se está llevando a cabo el estudio de investigación y hasta donde lo delimites. Deberás redactar información científica, estadística, lo que está ocurriendo con las variables, entre otros. Podrás agregar definiciones, concatenación o resumen de la investigación. En el párrafo final, el que antecede a la pregunta de investigación, es decir, a la formulación del problema, deberá señalar que lo expuesto en los párrafos anteriores, las variables de investigación, como la generalidad del planteamiento del problema, son relevantes para realizar el estudio de investigación y por lo tanto se formula la siguiente pregunta. Después de esto, redactarás la pregunta de investigación y hasta ahí terminará el planteamiento del problema.